Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Sean todos muy bienvenidos a una transmisión más del Instituto Vida para Todos. Esta vez estamos en Río de Janeiro para la conferencia de las iglesias del estado de Río de Janeiro. Sobre a mensagem de número 1. Vamos a hablar sobre el mensaje número 1 acá en Río. Capítulo 4, né? Y la lectura de la Biblia, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7, el versículo que usé hoy de mañana en el live del PAC. Dice así: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Velad en oración. Esta mañana hablamos sobre el fin, que el fin está muy cerca. Sin embargo, ¿qué prueba que nosotros estamos cerca del fin? Aún, hermanos, lo que sucede en el mundo espiritual con la iglesia, a pesar de que nosotros vemos que en el mundo que vivimos, la situación geopolítica, las guerras, rumores de guerra, nación contra nación, reino contra reino, pero la Biblia en Mateo 24 dice que aún no es el fin, sino que es principio de dolores. Entonces, ¿qué nos indica la llegada del fin? Entonces, en 2020, nosotros recibimos una indicación en el Salmo 110, Salmo 110, versículo 3. Vamos a ver entonces Salmo 110, versículo 3. Voy a leer desde el versículo 1, que todo sirve. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Queridos hermanos, sabemos que el Señor Jesús, después de que vino a la tierra, Él se rebajó, se humilló, se hizo un hombre, asumiendo la forma de siervo, vivió aquí en la tietra para servirnos y para hacer la voluntad del Padre. Y al final fue obediente a la voluntad del Padre y murió, y su muerte fue una muerte de cruz. Y de esta manera, Él venció en la cruz, Él venció sobre el diablo, Satanás, y también llevó nuestro viejo hombre a la cruz. Y en su resurrección, Dios Padre lo elevó hasta el cielo para sentarlo a su derecha. Entonces, hermanos, este versículo habla con respecto a esto. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y Efesios capítulo 1 nos muestra, vamos a mirar entonces Efesios capítulo 1, a partir del versículo 19. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? Todo esto sucedió hace 2000 años atrás. Él murió
y Dios Padre lo resucitó con la suprema grandeza del poder de Dios. No solo eso, resucitándolo, y también lo hizo sentarse en los cielos. Fue colocado en el punto más alto de este universo, a la derecha de Dios, por encima de todo. Versículo 21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Entonces Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces Dios dio Cristo a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todos. Por tanto, nuestro Señor Jesús, después de haber sido obediente al Padre y morir en la cruz, Dios Padre lo resucitó y hoy Él está sentado en los lugares celestiales a la derecha del Padre. Él está por encima de todo principado, potestad, poder, dominio y cualquier nombre que se pueda nombrar. Entonces, nuestro Señor está ahí aguardando que Dios Padre coloque todos sus enemigos debajo de sus pies. Eso está en Salmo 110, versículo 1 que acabamos de leer. Entonces, ya que Él está sentado allí, ¿cómo Dios Padre va a poder completar el resto de sujetar todas las cosas debajo de sus pies, hermanos? Dios usa a la iglesia para eso. Y no solo el Señor Jesús está sentado en los cielos, sino que al mismo tiempo que la iglesia opera en la tierra, nuestro Señor Jesús también está con nosotros. Así Él nos dice en los últimos versículos del libro de Mateo, como dice Mateo 28, como dice ahí en Mateo 28, Él dio una misión a la iglesia de predicar el Evangelio. Y en el versículo 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por un lado, nuestro Señor Jesús está sentado a la derecha de Dios, aguardando que Dios ponga a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y por otro lado, cuando la iglesia lucha para que eso suceda, Él también está con nosotros, solo que está con nosotros en forma del Espíritu. Eso está también en el último capítulo de Marcos 16. Dice así, Marcos capítulo 16, el versículo 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Cuando dice el versículo 19, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos ¿quiénes? La iglesia, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor. ¿Quién acá está ayudándoles? El Señor que está sentado en el cielo. Coopera con la iglesia en cuanto la iglesia hace la voluntad de Dios. Entonces, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Eso quiere decir que como la iglesia cumple la voluntad de Dios, de hacer de que todos los enemigos estén debajo de los pies de Cristo,
cómo la voluntad de Cristo es hecho a través de la iglesia, todo es a través de la palabra. Por eso dice confirmando la palabra. Entonces es la palabra que hace y ejecuta esa obra. Por eso volvemos al Salmo 110, versículo 2, que dice, Salmo 110, 2. ¿Cómo Dios va a hacer esta obra de colocar, de colocar los enemigos debajo de sus pies? Versículo 2 dice que Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. ¿Quién es Sión? ¿Quién es Sión? Sión exactamente es aquella parte que coopera con Dios, coopera con el Señor y lucha por el reino. Entonces, Sión, para quien no conoce, tenemos la ciudad de Jerusalén y tenemos la fortaleza de Sión. La fortaleza de Sión fue conquistada por David, por el rey David. Y él estableció la ciudad de David en la fortaleza de David. Entonces, Sión es aquella parte que lucha por Jerusalén, lucha por el reino de David y es la parte fortificada y está lista para luchar por el reino. ¿Quién es Sión? Sión es aquella parte de la iglesia que lucha por el reino de Dios. No vive por sus propios intereses. Es lo que hablamos en África del Sur. Es el hijo varón. El hijo varón es aquella parte que lucha por el reino. ¿De dónde viene entonces el poder para que Cristo asuma el reino? Por la voluntad de Dios, Cristo pueda ganar su reino y obtener su reino en la tierra. Viene justamente de Sión. El cetro de su poder viene de Sión. Y ahí dice, domina en medio de tus enemigos. Por eso, hermanos, en medio de una guerra, en medio de las luchas, estamos aquí luchando por el reino del Señor, predicando el evangelio del reino en las calles y edificando la iglesia con el amor de Dios. Y nosotros estamos en medio de muchas guerras, pero gracias a Dios, el Señor nos está dando victoria tras victoria, porque aquí se domina en medio de tus enemigos. Entonces, es Dios a través de su palabra que nos da victoria tras victoria, porque es importante que al final entreguemos el reino a Cristo. Entonces, ¿cómo será hecho esto? Versículo 3. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente, o en la versión King James actualizada, tu pueblo se presentará generoso en el día de tu convocación, en los montes santos más numerosos que gotas de rocío, en el seno de la aurora, tú tendrás tus ejércitos de jóvenes santos. Entonces, en primer lugar, hermanos, el pueblo de Dios se presentará generoso en el día de la convocación, en el día que Dios comience a convocar en esa lucha final por el reino de Cristo. La iglesia se va a presentar y diciendo, heme aquí, estamos aquí para luchar por el reino de Cristo. Eso, gracias a Dios, comenzó a suceder a través desde el año 2020. En medio de la pandemia, pero el Señor nos dio esa promesa, nos dio esa profecía, y esa profecía se cumplió a lo largo de estos años, hasta estos días. ¿Cómo? Primero, las iglesias se prepararon. En el día de la convocación, gracias a Dios, las iglesias dijeron, no, nosotros vamos a luchar por el reino. Sin embargo, nos faltaba cómo luchar por el reino. Nos faltaba más herramientas para luchar por el reino. Entonces, ¿qué sucedió?
Dios entonces comenzó a hacer un milagro entre nosotros, porque de la manera convencional que nosotros estábamos viviendo la vida de iglesia, aún no podríamos tener ese ejército para hacer que el fin llegue y luchar por el reino. Pero gracias a Dios, el Señor hizo un milagro. En los montes santos es el monte Sión. Gracias a Dios que en el monte Sión, más numerosos de que gotas de rocío en el seno de la aurora, el Señor comenzó a hacer surgir a los adolescentes, hasta nuestros niños preadolescentes y a nuestros jóvenes. Y las cosas comenzaron a aparecer de la nada. 2020 se nos dio esa profecía. 2021 aparentemente no surgió mucha cosa, pero comenzamos a predicar el evangelio en la calle. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios, las iglesias, fue el primero en atender la convocación y pasaron a orar, comenzaron a orar. Además, simbólicamente, la iglesia en Niterói tuvo mucho que ver con lo que comenzó para promover "Puedo orar por usted". Y ustedes confeccionaron aquella remera de "Puedo orar por usted". Y entonces en aquel tiempo yo les dije a las iglesias, no vamos a inventar otras remeras, vamos a usar toda la misma remera, el mismo color para mostrar la unidad. Entonces estamos dentro del mismo encargo y ahí comenzó la iglesia a presentarse. Yo recuerdo que la iglesia en Niterói salían algunas hermanas en determinado día, a la tarde, armaban un gazebo y comenzaban a orar por las personas, y no había jóvenes todavía ni adolescentes, ahí no había niños. Pero un milagro comenzó a suceder. Cuando las iglesias comenzaron a salir para predicar el evangelio, para nuestra sorpresa, nuestros niños comenzaron a salir con sus padres, con sus abuelos, y a los niños les empezó a gustar orar por las personas. Y de pronto esos niños, ni son adolescentes, esos niños comenzaron a orar por las personas y se desaparecían de la vista de los padres. Y ellos estaban ahí orando por las personas. Entonces comenzaron a percibir que algo estaba sucediendo, algo extraordinario. Y de ahí para acá, en 2020, 2021, 2022, comenzaron a surgir, de hecho, los adolescentes. Cayeron del cielo, de la nada, como gotas de rocío. En el Antiguo Testamento, aquel rocío representa la bendición que viene de los cielos, la bendición que viene de Dios. Nadie puede fabricar el rocío. El rocío solo Dios puede mandar a la tierra para bendecir a la tierra, para mojar la tierra. Entonces Dios comenzó a mandar a esos adolescentes que eran un problema para nosotros, problema para la sociedad, problema para la iglesia, pero de pronto el Señor hizo un cambio en su cabeza y ellos comenzaron a suceder, comenzaron a amar la palabra, un milagro sucedió y con su simplicidad acompañaron la palabra, amaban la palabra, comenzaron a hacer transcripción de la palabra y comenzaron a no perder ninguna reunión. Sentados delante de todos en la reunión, comenzaron a tomar nota, después hacían la transcripción de la palabra y comenzaron a dormir con Dios, a despertar con Dios, oyendo mensajes. Y eso es algo que nunca sucedió en la historia de la iglesia. Entonces, gracias a Dios, surgió ese ejército que son los adolescentes. Y con los adolescentes hubo una necesidad de que los jóvenes acompañen. Si los jóvenes ya son más adultos, tienen una cabeza más complicada de que los adolescentes, entonces tuvieron que convertirse y tornarse como niños
para juntarse a esos adolescentes para ayudarlos, porque esos adolescentes necesitan de ayuda, de cuidados, de orientación y de dirección. Gracias a Dios, nuestros jóvenes se encargaron y se asociaron a lo que el Espíritu estaba haciendo, y recientemente, ahora, nuestros intendentes, nuestros hermanos adultos, nuestros hermanos maduros, comenzaron a componer estos equipos maravillosos. Así formaron entonces instrumentos en la mano de Dios para hacer operaciones para la obra de Dios sea ejecutada aquí en la tierra. Por eso, hermanos, el hombre no puede inventar nada, pero todo eso sucedió sobre la operación del Señor a través de su palabra. Por eso, hermanos, cuando leemos este versículo que dice que tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder o de tu convocación, en la hermosura de la santidad desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud o tendrás el ejército de jóvenes santos. El Padre promete al Hijo que Él tendrá ese ejército de jóvenes, porque son ejércitos. ¿Por qué son ejércitos? ¿Por qué? Porque están en toda la tierra, están en todos los continentes, están en todos los países donde hay iglesia. Gracias al Señor. Porque gracias al Señor tenemos un ejército por este milagro que sucedió para que Dios pueda operar su regreso en la tierra. ¿Por qué eso tiene que ver con la proximidad del regreso del Señor? Porque aquí dice, más numerosos que gotas de rocío, tú tendrás en el seno de la aurora. El rocío sucede cuando comienza el amanecer. Gotas de rocío indican, cuando caen, indican que la aurora está comenzando y que ya comienza la aurora. Esto es, el amanecer ya comienza. Y ese comienzo del amanecer solamente los especialistas pueden detectar, el común no ve, porque no ve diferencia. Pero gracias a Dios por la profecía, y vemos la concretización de esa profecía, y lo que sucedió con nuestros adolescentes y jóvenes indican que realmente el regreso del Señor está comenzando. La aurora está comenzando. Cuando las personas vean los primeros rayos de la luz solar, cuando vean, ya será tarde. Nosotros queremos ser esos que primero perciben que la vuelta del Señor, el regreso del Señor, ya está por suceder. Por eso, yo quiero comenzar por este versículo. Voy a leer nuevamente y ustedes van a entender de nuevo este versículo. Capítulo 4 de Pedro, versículo 7, 1 de Pedro 4, 7, 1 de Pedro 4, 7. Dice así, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sé pues sobrios y velad en oración. El regreso del Señor está muy próximo. Na conferência na África, nós falamos sobre Apocalipse. En la conferencia en África, nosotros hablamos sobre Apocalipsis 12. Podemos rever alguma coisa? Vamos lá? Vamos a revisar alguna cosa. Vamos a mirar. Versículo 1 diz assim: Viu-se grande sinal no céu. Apocalipsis 12, versículo 1. Apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Yo dije en aquella ocasión que esa mujer representa a la totalidad del pueblo de Dios, desde los patriarcas, que son representados por las 12 estrellas, son por los 12 hijos de Israel, y después la luna, que representa al pueblo de Israel del Antiguo Testamento, y el sol,
que representa al pueblo de Dios del Nuevo Testamento. Porque en Lucas 1:78 dice que cuando Jesús apareció y nació aquí en la tierra como hombre, Él vino como el sol naciente de las alturas. Entonces, la era del Nuevo Testamento es como la era del sol. Ahora tenemos la luz del sol. Hasta antes solamente teníamos la luz reflejada del sol a través de la estrella y la luna. Pero en el Nuevo Testamento tenemos la luz del sol, directamente la luz del sol. Estamos en la era del Nuevo Testamento. Esta mujer representa el pueblo de Dios de todas las épocas. Sin embargo, en nuestra época, nosotros estamos en el medio de la era de la iglesia. Yo mostré allá en Johannesburgo, que usted miró y escuchó, recuerde que yo dije, hablé de las 70 semanas de Daniel, que está en Daniel capítulo 9, y en estas 70 semanas, 69 semanas ya pasaron, hasta la muerte del ungido, hasta la muerte de Cristo, ya pasaron 69 semanas de años para el pueblo de Israel. Entonces el pueblo de Israel solo le queda una semana de años. Solamente faltan 7 años. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando comenzó la era de la iglesia, cuando en Pentecostés, cuando Jesús vino a la tierra y con su muerte y resurrección, y en el día de resurrección Él engendró la iglesia, la historia del pueblo de Israel momentáneamente quedó interrumpida y volverá a ser contada, comenzará en la última semana de Daniel. Tendrán que esperar esos 2000 años de la historia de la iglesia. Entonces la iglesia tiene la responsabilidad de concluir la voluntad de Dios para que el fin pueda llegar. Entonces, en la historia de la iglesia, casi 2000 años ya pasaron. Estamos al fin de los 2000 años. Y a través del libro de Génesis, dice que Dios creó el mundo en 6 días y en el séptimo descansó. Y para que Dios, el libro de Pedro dice que un día es como 1000 años y 1000 años como un día, porque Dios no es limitado por el tiempo. Entonces, por eso podemos decir que 6000 son 6000 años y que prácticamente estamos en el fin del sexto milenio, del acontecimiento del tiempo y de la historia del hombre en la tierra. Y con seguridad, la historia de la iglesia, la era de la iglesia, será también por 2000 años. Y estamos al fin de los 2000 años. Entonces, en el tiempo de la historia de la iglesia, la historia del pueblo de Israel interrumpida momentáneamente. Entonces, ¿quién está jugando ahora para traer el reino de Dios y el reino de regreso? Es la iglesia. Nosotros somos responsables en la lucha por el reino. Por eso, hermanos, aquí esa mujer en esa era de la iglesia representa a la iglesia y representa toda la iglesia. Sin embargo, toda la iglesia, con su gran número de cristianos regenerados y nuestros contemporáneos, los que viven ahora con nosotros que están vivos, son muchos cristianos. Pero sin embargo, ¿cuántas personas están preocupadas por el reino? ¿Cuántas personas están luchando por el reino? Entonces es un número muy pequeño de los que se preocupan por el reino. Por eso el Señor tiene a alguien que está siendo engendrado en esa mujer
que está luchando por ese reino. Ese alguien, porque está luchando por el reino, esa mujer grita de dolores de parto, porque está para nacer el niño. Versículo 2, Apocalipsis 12:2. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Hermanos, ¿quién quiere ser parte de ese que está siendo gestado para luchar por el reino? Jerusalén es una ciudad grande, pero Sion es una parte menor, más chica, que se preocupa por el reino y lucha por el reino de David. Y ustedes saben que David prefigura a Cristo. Y nosotros estamos luchando por el reino de David, estamos luchando por el reino de Cristo, preocupados con el reino de Cristo. En tanto que muchos cristianos están desapercibidos, no prestando atención a esto. Pero entonces en la iglesia se está gestando un grupo de personas, y ese grupo de personas, yo quiero creer que es usted y que yo hacemos parte de ese grupo de personas. Versículo 3 dice: también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Yo ya dije, no voy a detallar. Esto nos muestra en Apocalipsis, cuando habla de la venida del anticristo, ese anticristo vendrá como una bestia, vendrá del mar y vendrá del abismo. Yo ya expliqué en aquellos días, aunque rápidamente. Entonces, ese anticristo, la situación mundial no está buena. Ustedes están viendo todos los días guerras, rumores de guerra, como yo leí hoy a la mañana. Podemos hasta ver en Apocalipsis, en Mateo 24, podemos ver como dice ahí. ¿Qué dije esta mañana? Mateo 24. Cuando los discípulos les preguntaron a Jesús, ahí 24:1, cuando Jesús salió del templo, se acercaron sus discípulos y le preguntaron, versículo 6, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Realmente, hermanos, estamos escuchando de guerra y de rumores de guerra. Exactamente ayer sucedió algo. Israel hizo un ataque a Irán y bombardearon varios objetivos militares, y eso es algo peligroso, porque eso puede escalarse y terminar en una escala mayor de guerra. Estamos en el mundo, está todo así muy sensible, la tensión está muy grande, pero no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá hambre y terremotos en diferentes lugares. Estamos viendo esto ya. Y todo esto será principio de dolores. Ahí, entonces, él va al versículo 13, 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El versículo 14, hermano, es la responsabilidad de la iglesia. La responsabilidad que será asumida por el Hijo varón, por los vencedores. Usted quiere ser parte de esos vencedores. Nosotros queremos, hermanos, traer el fin de regreso y colocar a los enemigos de Cristo debajo de sus pies. Queremos hacer la voluntad del Señor, y esto se realice en nuestro tiempo. Versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El fin no es
No es la venida del fin, no es regido por las guerras y rumores de guerra. El fin, ¿quién dictamina la llegada del fin? Es la iglesia predicando el evangelio del reino. Por eso, hermanos, estamos esforzándonos en atender todas las solicitudes de nuestro Señor para llevar el reino de los cielos y predicar el reino de los cielos en todos los continentes donde el Señor abra puertas. Entonces estamos actuando aquí no solo en Brasil, sino que en todos los países de lengua española. También estamos actuando muy fuerte, predicando el Evangelio del Reino, usando el colportaje, nuestros adolescentes, jóvenes, estamos entrando fuerte. Y con la ayuda de los hermanos de Colombia, estamos entrando en América Central. Ya avanzamos 2, 3, 4 países y también nosotros entramos en el continente norteamericano hace varios años. Estamos actuando en Estados Unidos, en México, estamos actuando en Europa y hoy el Expo Libro de Europa está en Luxemburgo. Entonces, hermanos, gracias al Señor, estamos predicando el Evangelio del Reino en todas partes de la tierra. Tenemos a los hermanos de Corea predicando el Evangelio del Reino. Tenemos hermanos en Japón que nosotros vamos a alquilar una casa Colpore allá en Japón de tiempo integral en Japón. Y probablemente también vamos a entrar en otros países de Asia, probablemente por Filipinas o Indonesia o algún país de esos donde el Señor abra las puertas. Nosotros ya estamos en Puerto Rico también, que hace parte del territorio americano, y gracias a Dios, hermanos, estamos en Oceanía, en Australia, porque el Señor abrió una puerta allá en Australia. Y también estamos actuando muy fuerte en África. Gracias a Dios, varios de nuestros colportores ya estuvieron ahí y muchos están ahí porque queremos conquistar este continente que tiene el formato, la forma de un hijo varón en gestación. Como símbolo, si nosotros predicamos el Evangelio del Reino en ese continente africano, el hijo varón será engendrado y el fin llegará. Entonces, hermanos, todo eso, ¿por qué estamos haciendo? ¿Por qué? Porque amamos el regreso del Señor. Queremos que el regreso del Señor sea hecho en nuestra generación. Que Cristo primero encabece la iglesia. Todos nosotros seamos gobernados por Cristo. Mi vida, su vida, mi familia, su familia, la iglesia, todos sean gobernados por Cristo. Y a través de la iglesia, Cristo sea el cabeza sobre todas las cosas, tanto la de los cielos como de la tierra. Eso está en el capítulo 1, 9 y 10 de Efesios. Por lo tanto, hermano, es para eso que yo vivo y para eso usted vive. Entonces, nosotros estamos manteniendo nuestros colportores en las calles. Estamos luchando para que el CPEP sea cada vez más eficiente para producir más colportores preparados como trabajadores de la última hora, siendo enviados por toda la tierra para aplicar el Evangelio del Reino, para que Cristo sea de hecho y gobernar sobre todos los corazones de las personas. Es por eso que estamos muy claros de que el retorno del Señor está muy cerca del regreso del Señor. Entonces, ese dragón es aquella antigua serpiente que apareció en Génesis 3, que engañó a Eva, engañó a Adán, hizo que el pecado y la desobediencia de Adán a la palabra de Dios, el pecado entrase en el mundo, y por el pecado la muerte entró, y la muerte pasó a todos los hombres. ¿Qué quiere decir todo esto? Romanos 5:12 dice que la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la muerte reina en este mundo.
Todos los hombres están debajo del reino de muerte. Cuando Dios creó al hombre, quería que el hombre estuviese bajo el reino de la vida. Por eso Dios colocó en el medio del jardín el árbol de la vida. Pero el hombre optó por el árbol del conocimiento del bien y del mal, desobedeciendo la palabra de Dios. El pecado entró en el mundo, la muerte entró en el mundo y la muerte pasó a reinar en este mundo tenebroso. Hermanos, es por eso que los hombres sufren. Usted va a la calle y las personas están afligidas, están estresadas, las personas están angustiadas, desesperanzadas, no ven motivo para vivir, no tienen más alegría para vivir. Entonces todo es problema, todo es queja, ansiedad, angustia. Entonces, gracias a Dios, nosotros tenemos una palabra de esperanza para esa persona. Entonces, el Señor nos encargó ir a la calle para predicar el Evangelio del Reino. El Evangelio del Reino tiene como objetivo ¿qué? ¿Qué objetivo tiene? Que Cristo como semilla del reino, a través de la palabra entre nuestros corazones y también en las personas a las que predicamos el Evangelio del reino. Y esa semilla en los corazones de las personas, que ellos reciben esa semilla como una buena tierra, entonces esa semilla puede crecer y el reino de Dios pueda ser establecido en el corazón de los hombres, inclusive de los nuestros y de las personas a las que les predicamos el Evangelio. Es eso lo que Dios está haciendo en nuestro medio. Por eso, hermanos, gracias a Dios, el Señor restauró entre nosotros el vigor evangelístico. Nosotros estamos, nuestros colportores, nuestros CPVistas, nuestros hermanos y hermanas de iglesia, están con mucho encargo de ir a las calles, predicar el Evangelio y ver milagros de vida suceder en la vida de las personas. Y eso es lo que estamos luchando. Y el enemigo de Dios tiene odio contra esos que hacen estas cosas. Por eso dice así. Yo no voy a explicar hoy. Ustedes escuchen el mensaje que hablé en Johannesburgo. 7 cabezas, 10 cuernos, 7 diademas. Es la misma situación del anticristo y ese anticristo vendrá muy rápido, no demorará mucho, muy pronto aparecerá ese hombre. En medio del caos de la situación mundial, nadie conseguirá pacificar esta situación. Y alguien va a surgir aquí poco. Van a proponer paz y van a hacer alianza de paz para que este mundo tenga una paz temporaria. Ahí hará una alianza de 7 años, exactamente los 7 años que restan para la historia de Israel. La historia de Israel volverá a suceder cuando fuera hecha esta alianza y el templo en Jerusalén será reconstruido. Entonces volverán todos los servicios sacerdotales, servicios levíticos, sacrificios en el templo, volverán a suceder, solo que cuando todo el mundo piense que todo está bien, hay paz y seguridad, solo que en el medio de 7 años, este anticristo va a romper la alianza y allí comenzará la crueldad. Comienza los últimos 3 años y medio de la gran tribulación. Entonces, hermanos, voy al versículo 4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿Por qué? Porque él sabe que los que luchan por el reino van a traer el reino de Cristo de regreso y será su derrota definitiva. Y entonces él tiene odio del hijo varón, tiene odio de los que lucha por el reino, nos odia.
Él está esperando que apenas nazca el hijo varón, él estará listo para devorar ese hijo varón, para que ese hijo varón no lleve la victoria para Dios, pero no lo conseguirá. ¿Por qué? Porque el versículo 5 dice, y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con varas de hierro a todas las naciones. Entonces Dios ya determinó que el hijo varón, los vencedores de esa mujer que la iglesia hoy va a reinar sobre las naciones. Ya que estamos luchando por el reino, nosotros vamos a ser coherederos con Cristo y participaremos del reino de Cristo sobre este mundo. Por eso Dios determinó que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y termina ese versículo diciendo, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y esa palabra fue arrebatado, tiene un sentido que Dios lo vindicó para sí. Dios dice, para ahí, espera ahí, dragón, usted no va a devorar ese hijo, porque hizo varón, me pertenece a mí. Ese va a venir aquí. Usted no lo va a herir, usted no lo devorará. Yo lo voy a traer para mí. ¿Para dónde? Para el trono de Dios. ¿Dónde está el trono de Dios? En el tercer cielo. ¿Eso qué quiere decir? Que antes de comenzar la gran tribulación, el hijo varón será arrebatado hasta el tercer cielo. Y el hijo varón se compone de los vencedores que estuvieron vivos, luchando por el reino, y también es compuesto por todos los vencedores de todas las generaciones, inclusive del Antiguo Testamento. Pero ¿quién? Pero en el momento que el hijo varón sea arrebatado, ¿quién provocará ese momento? Somos nosotros. ¿Entienden? Nosotros somos los que vamos a predicar el evangelio del reino a toda la tierra habitada para que venga el fin. Por lo tanto, queridos hermanos, esta mañana en el live yo dije, hermanos, nosotros estamos jugando, estamos en el campo, estamos en la cancha, nadie está en el banco de suplente, nadie está en la tribuna mirando, no, todos nosotros tenemos que entrar a la cancha y vamos a luchar en el campo de juego, luchar por el reino, y quien esté luchando por el reino será arrebatado hasta Dios y al su trono. ¿Cuándo? Antes que venga la gran tribulación. Entonces él continúa así. Pero la mujer, versículo 6, la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustente por 1260 días. ¿Cuántos años son 1260 días? Adolescente, tienen la calculadora, divida 1260. Un año en la Biblia tiene 360 días. Divide 1260 por 360. ¿Cuánto da? 3.5. 3 años y medio exactamente. 3 años y medio exactamente. Eso es, el arrebatamiento del hijo varón sucederá justamente antes de los 3 años y medio. Antes de la gran tribulación. ¿Y esa mujer quién es? Ya dije que es la totalidad del pueblo de Dios. Y en nuestra época, en la que está sucediendo eso, esa mujer es ¿qué? Es el pueblo de Dios que aún estuviera en la tierra, que va a ser dejada en la tierra. Los vencedores ya habrán sido arrebatados al tercer cielo. Entonces, hermanos, muchos cristianos que aún están desapercibidos, aún hay muchos hermanos nuestros que aún no despertaron. Yo espero que con estas palabras pueda despertar más personas para que no queden fuera de esto. Por eso es importante orar y vigilar. Vamos a vigilar porque nadie sabe la hora
que viene el Señor. Por eso esta mañana yo leí también en Mateo 24 que dos estarán en el campo, uno estará tomado y otro será dejado. Dos estarán en el molino, uno estará tomada y la otra será dejada. Y el Señor dijo, vigilad, porque no saben el día ni la hora que viene el Señor. Esa venida es la venida secreta, es antes de la gran tribulación. Por lo tanto, hermanos, vamos a vigilar, vamos a orar, porque a veces nuestra carne es débil, el espíritu es fuerte, pero la carne es débil. Vamos a estar siempre vigilantes. ¿Cómo vigilar? Orando. ¿Orando con qué? Orando la palabra. La palabra es la que nos mantiene siempre fuertes. Por lo tanto, hermanos, vamos a ser parte de eso. Esa mujer, la totalidad del pueblo de Dios que fue dejada en la tierra, los vivos, versículo 13, miren. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, ya que el varón no pudo devorar al hijo varón porque Dios lo llevó para sí. Entonces, ahora con rabia de la mujer quiere devorar y perjudicar a la mujer. Versículo 14. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Tiempos y mitad de un tiempo. También son 3 años y medio, exactamente 1260 días. Ahí dice que fuera de la vista de la serpiente. ¿Dónde queda ese desierto que está fuera de la vista de la serpiente? Si usted mira el mapa mundi o el planisferio, usted va a ver que el centro de todos los conflictos es en ese lugar que va desde América del Norte hasta Asia. Esa faja que pasa por el norte de África, por Europa. Todos los conflictos suceden en esa faja. Y aquí en el sur estamos un poco olvidados porque estamos fuera de los conflictos. Entonces, hermanos, por este lado es bueno. Por un lado es bueno, estamos en el continente sudamericano. Aún así yo no me quiero quedar. Entonces, quien estuviera en esa faja de conflictos no podrá sobrevivir. Los cristianos que estén ahí, aquellos que digan que son cristianos y no adoren a la bestia, no recibirán la señal de la bestia, no tendrán cómo comprar, vender, trabajar, no sobrevivirán. Estarán enfermos, no podrán comprar remedios, no podrán ir al hospital porque no tiene documento. Y usted necesita dinero para comer, no va a poder comprar porque usted no va a tener. Entonces dependerá de los favores de alguien, de algunos hombres buenos, para que te den algo de comida, para que te escondan en la casa de ellos. Por eso, hermanos, por eso hay muchos hijos de Dios, muchos del pueblo de Dios, tendrán que huir de esa región. ¿Huir cómo? Aquí dice, y se le dieron, versículo 14, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila. En el tiempo que Juan escribió Apocalipsis no había avión, no había un vehículo con dos alas. Y ahora él está profetizando, él vio en visión un avión. No sé si un iPhone, un Boeing, pero él vio con dos grandes alas de águila que ellos iban a volar para América del Sur y serán sustentados aquí durante 3 años y medio. ¿Sustentados por qué? No habrá más quien profetice. Pero vamos a dejar muchos libros aquí. Por el trabajo de colportores, ya fueron dejados millones de libros aquí, solo en Brasil, sin hablar en otros países de lengua hispana en América del Sur también,
y también en varias regiones de la tierra se están dejando. Solo aquí tenemos millones y millones de libros. Y hasta el regreso del Señor vamos a sembrar más, muchos millones más. Y entonces ellos podrán ser sustentados aquí por la palabra de Dios. Es por eso que por un lado usted tiene que buscar sembrar semillas del reino en el corazón de las personas para que ellos también sean uno de los que están luchando por el reino y sean vencedores. Aunque algunos hoy no le dan importancia a esta palabra, pero los libros están ahí. Un día esos libros harán parte del alimento para sustentar a esa mujer. Eso era más o menos lo que yo quería decir. Entonces vamos a volver al versículo original, que es Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed, pues, sobrios y velad en oración. Esas oraciones, ya dije, esas oraciones son para que quedemos vigilantes. Vigilemos y no dormamos como los demás. Vamos a estar siempre vigilantes, alertas. ¿Cómo? Estamos viviendo con la vida con mucho criterio, con mucha sobriedad, con una mente sana, mente clara y emociones equilibradas y para vivir ese fin de los tiempos. Entonces, ¿cómo vivir este fin de los tiempos? Yo voy a volver a comentar la cuestión de los ejércitos, tema de ejército de jóvenes santos que hablamos en Salmo 110, versículo 3. Gracias al Señor, el Señor comenzó a hacer surgir hace 2 años atrás estas gotas de rocío que cayeron del cielo, y por la misericordia del Señor, varias casas de adolescentes fueron comenzando a aparecer en muchas iglesias. Hoy ya tenemos más de 500 casas de adolescentes por toda la tierra. Hermanos, ¿por qué usted cree que esas casas adolescentes tienen tanta importancia con relación al regreso del Señor? Tiene todo que ver. Primero, el Señor, el Padre que atendió el pedido del Hijo para colocar a sus enemigos debajo de sus pies, y para eso, entonces, Él hizo caer las gotas de rocío en el seno de la aurora para formar ese ejército de jóvenes santos. Entonces fue Dios quien dio. Entonces, ese fenómeno que está sucediendo entre nosotros a través de esos jóvenes y esos adolescentes, impresionante el trabajo que la palabra puede hacer. Es impresionante. En primer lugar, ¿por qué Dios usa a esos adolescentes? En primer lugar, por la simplicidad que ellos tienen. Eso está basado en el principio de Isaías 66, 1 y 2 que leí esta mañana. ¿Cuáles son los principios en Isaías 66, 1 y 2? Si el hombre quiere dar descanso a Dios, no es edificando una casa grande para Dios, no es edificando un templo suntuoso para Dios. Dios va a decir, ¿pero qué casa me quieren edificar? Si el cielo es mi trono y la tierra es estrado de mis pies. Yo creé todas las cosas. ¿Qué casa me van a edificar ustedes? ¿Una mansión? ¿Un castillo? ¿Qué quieren hacer? Yo no vivo ahí. Pero la casa que yo quiero habitar, hermanos, es, yo daré a estos. ¿Quiénes son estos? Los de espíritu pobre o afligidos, o espíritu arrepentido y humilde. Y aún otra condición, y tiembla a mi palabra. Otra versión dice que dedica su amor reverente a la palabra de Dios. Son dos condiciones. La primera condición, un espíritu humilde.
Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Eso se está cumpliendo. Quien se juzga o quien se cree muy sabio. Generalmente los adultos desprecian a los niños y adolescentes porque los adultos creen que son más conocedores de la Biblia, tienen más experiencia en la iglesia que los jóvenes. Pero el Señor fue justamente a buscar a quién, a esos que no saben nada. Como aquel publicano que cree, Señor, yo apenas soy un pobre pecador, yo no merezco estar acá. Está en el fondo sentado, escondido de todos. Él es diferente de aquel fariseo que cree que es justo, que hace todo y que Dios debe aplaudirlo y todos tienen que aplaudirlo. Pero Dios no habita en ese tipo de corazón. Dios habita en un corazón humilde, un corazón arrepentido, un corazón afligido, un corazón pobre. Gracias al Señor. Nuestros adolescentes reúnen esa primera condición, pero también ahora reúnen la segunda condición. ¿Cuál es la segunda condición? El amor reverente a la palabra. Amor reverente a la palabra. Desde que el Señor levantó a estos adolescentes, ellos no salen de la línea de adelante. Hay iglesias donde los jóvenes están tomando lugar de las iglesias, de la iglesia responsable. De repente, estos niños ignorantes así parece están sentados ahí en los primeros lugares. Ellos no tienen ese concepto de posición o ambición. Ellos aman la palabra del Señor y el Señor los bendice mucho. Y también tienen y han energizado esos adolescentes de una manera especial, han energizado a la iglesia. Entonces, ellos necesitan también ser cuidados porque son jóvenes, necesitan ser cuidados. Los jóvenes asumieron esa responsabilidad, solo que los jóvenes son más complicados. Los jóvenes que van a cuidar de ellos tuvieron que tornarse también simples. Tuvieron que entrar en el mismo ritmo que ellos para ayudarlos. Y después, gracias al Señor, el Señor juntó a los intendentes, los hermanos más maduros, para dar utilidad a todo eso. Antes de llegar acá, estábamos teniendo comunión, algunos minutos ahí con los hermanos. Y yo le decía a los hermanos, yo no soy físico, pero puedo hablar y pueden equivocarme en algunos conceptos, porque quien sepa más que yo que física, pero sé más o menos cómo funciona. ¿Cómo se produce el rayo láser? ¿Y qué es el rayo láser? El rayo láser es diferente de esta luz que está acá. Esta luz que tenemos sirve para una iluminación. Estamos bien iluminados para asistir y estar en esta reunión, pero no sirve para otra cosa, solo para iluminación. Pero el rayo láser tiene 1000 utilidades. Es capaz de cortar un bloque de metal, es capaz de alcanzar una distancia muy grande, un punto muy lejos. Tiene 1000 utilidades, pero ¿cuál es la característica? Es que todos los rayos que componen el rayo láser están en la misma dirección, están unidos, están en el mismo largo de onda, en el mismo largo de ondas. ¿Saben lo que es el largo de ondas? ¿Saben lo que es el mismo largo? La luz en verdad es una frecuencia, es una onda electromagnética. La luz es una onda electromagnética. Es una onda electromagnética. Y toda onda electromagnética, para propagarse, tiene un cumplimiento de ondas. Y en el rayo láser, todos tienen esa misma comprimiento de onda. Y eso define el color. El color rojo tiene un cumplimiento de onda. El color verde tiene otro tipo de onda. Y todos para rayos láser tienen que tener todo el mismo color. Y no solo eso,
No sé si ustedes saben, una onda, una onda va hacia arriba, oscila hacia arriba y hacia abajo y va al punto cero otra vez. Entonces hay un ciclo. Y todos los rayos láser no solo tienen el mismo cumplimiento de onda, sino que siguen el mismo ciclo. Todos siguen el mismo ciclo. Porque si no sigue ese mismo ciclo, usted estorba la otra frecuencia, se estorban. Pero si están en el mismo ciclo, eso están, entonces nosotros usamos esa palabra que es colimado o que está en la misma frecuencia. Y eso fortalece uno a otro, lo intensifica el efecto y eso da una sola dirección. Es una luz que no se esparce, sino que va en la misma dirección. Entonces pueden ser muy útiles. Entonces Dios quiere producir ese rayo láser en la iglesia. ¿Cómo se hace eso? Se toma, se toca, se pone dentro de una cámara de energía. Disculpen los físicos si yo no estoy diciendo bien el nombre. Puede usar un elemento sólido, líquido o gaseoso. Yo hablé con los cooperadores. Vamos a suponer que tenemos dentro de esa cámara una piedra del rubí. Vamos a usar los átomos de rubí para generar ese rayo láser. Voy a darle energía a los átomos de la piedra del rubí. Entonces, cuando los átomos son energizados, sus electrones, cuando reciben energía, salen de la órbita. Si ellos están circulando en una determinada órbita, ellos salen de esa órbita a una onda de energía mayor, una circunferencia mayor, rayo mayor. Salen a otra órbita. ¿Por qué? Porque obtuvieron energía. Solo que después vuelven a la órbita original. Pero cuando vuelven a la órbita original, ellos necesitan la energía que recibieron para salir de esa órbita. Cuando vuelven, esa energía sale. ¿Qué energía es esa? Se llama fotón. El fotón forma la luz. Entonces, si todos ellos energizados y después ellos hacen un fotón y hacen surgir ese rayo dentro de esa cámara es constantemente energizado. Entonces cada vez más están energizados y entonces dejan apenas un orificio para que de ese orificio salga el rayo que sale, es rayo láser. La mayor parte queda dentro de la cámara, pero lo que sale es rayo láser por ese pequeño orificio. Y eso es lo que está haciendo Dios con los adolescentes. ¿Quién energizó a esos adolescentes? Dios a través de la palabra. Y tienen que ser del mismo material, tienen que ser de rubí. Todos son de la iglesia, Todos son regenerados, tienen la vida de Dios, y entonces ellos pueden producir la misma frecuencia, el mismo cumplimiento de ondas y producen el rayo láser. Ellos reciben la energía de Dios a través de la palabra. Ellos necesitan también emitir esa energía. Esa energía recibida tiene que también salir. Ellos reciben la palabra y hacen gritos de guerra. Reciben la palabra, hacen inversión. Reciben la palabra y hacen energía para predicar el evangelio. Reciben y sacan, reciben y salen. Entonces, solo que ellos necesitan de orientación. Necesitan de los jóvenes para orientarlos, necesitan de los intendentes para direccionar su utilidad. ¿Lo están entendiendo? Entonces, la casa de adolescentes no es solamente para nosotros mirar, ay, acá hay una casa adolescente, ay, otra casa allá, ay, qué lindo, qué bueno, nuestro adolescente. Si todo solamente queda contemplando, un día eso se termina. No es así. Ahora, si nosotros los intendentes supiéramos utilizarlos como herramientas para traer al Señor de regreso, eso es lo que estoy haciendo. Mi meta, mi objetivo es traer al Señor de regreso.
Entonces vamos a usar esa herramienta, Hoje por de manhã, ejemplo, não sei para quantos la de vocês multiplicación. participaram aqui ou quem O participou esta na casa. mañana, no sé cuántos de ustedes participaron Foi aquí o quién transmitido, né? participó en la Foi casa. transmitido. Mas está gravado. No fue Gravado. transmitido, no fue Os transmitido, ¿no? três meninos aqui Pero e está outros grabado. adolescentes, outros jovens que deram Los testemunho. 3 niños y otros Olha, eu adolescentes, fiquei tão otros jóvenes impressionado. que dieron testimonio, Eu, yo quedé tan impresionado. eu consegui extrair alguma coisa. Yo pude extraer alguna cosa. Eu estava falando, eu acho que são meninos de 10, Tan jóvenes. 12. Son niños de 10, 11, 12. anos de idade. Tá? 3 niños Os de 10, 11 y 12 años. 12 anos de idade, Hoy, 11 y 12 años de edad, têm tanto senso de responsabilidade ellos que eles ya tienen tanta responsabilidad, tantos sentimientos de responsabilidad, que ellos saben que tienen que dar ejemplo para los más jóvenes, porque los más jóvenes están mirando. Ellos se están considerando viejos, porque tienen que dar ejemplo a los más chicos que ellos. Hoy nos reíamos. Se consideran viejos, porque son más viejos que los más niños. A ellos les gusta ser viejos. El cabeza blanca no quiere ser viejo. Ellos quieren ser viejos. Miren qué sentimiento de responsabilidad, porque ellos necesitan cuidar de los menores. Necesitan dar dirección a los menores. Ellos no pueden ablandar sin grito de guerra, no pueden quedarse tibios en transcripción, dormir con Dios, acordar, despertar con Dios. Ellos están preocupados en mantener ese ritmo. Miren qué cosa maravillosa, qué responsabilidad, qué sentimiento de responsabilidad. ¿Quién les dio a ellos eso? Dios a través de la palabra. ¿Es así o no? En segundo lugar, ellos también tienen ese sentimiento de cuidar a los más chicos. ¿Desde cuándo un adolescente se preocupa en apacentar a otro más chico, en pastorear? Nunca. Entonces el Señor les dio eso. ¿Y el tercer punto, cuál era? Son determinados en qué? Son determinados. Ellos están determinados en qué. Yo eso todo lo que te dije, extraje de los testimonios de la mañana. Y ellos están enfocados en la multiplicación. Porque ellos recibieron la palabra de Dios, porque ellos recibieron la palabra que el Señor quiere usarlos para traer más adolescentes a través del Benibe, Misión Familia o lo que fuera. Ellos están enfocados. Por ejemplo, hay una salida para Operación Benibe en Sumaré, un joven valiente de David que estaba con los adolescentes el viernes a la noche. Esos adolescentes están enfocados. Ellos entran a casa, en un barrio, golpean la puerta y dicen, aquí hay adolescente acá. Un joven estaba enojado. ¿Cómo va a estar gritando? No golpea así. Y a ellos no le importa. Él quiere ganar otro adolescente. Hermanos, ellos están enfocados, determinados. Eso me recordó cuando estaba hablando sobre el Evangelio de Juan. Nuestro Señor Jesús era determinado en hacer la voluntad del Padre. Cualquier que sea una situación adversa, no le importa, Jesús no estaba ni ahí. Él nunca perdía ese rumbo, él estaba siempre enfocado en hacer la voluntad de Dios. Y yo estoy viendo eso en ellos, en nuestros adolescentes. Entonces, eso es que la palabra hace ese trabajo. No es que el carácter de él ahora tiene un carácter bueno, no, es la palabra lo que lo está transformando. Imagínense, hermanos, ellos bien orientados por los capitanes, bien utilizados como herramientas por los intendentes. Hermanos, esos niños de 11, 12, 10 años, cuando tienen a 16, 17, 18 años, estarán muy bien preparados para servir al Señor
en ese sabe mais ejército preparado do que nós para traer a éramos, ciudad de regreso. né? Irmãos, ¿Quién graças a sabe Deus, más o preparado que trabalho nosotros que a en la palavra época está que fazendo, teníamos esa irmãos, não edad? será vão. Gracias al Señor O que Senhor el realmente está trabajo que la palabra está preparando haciendo en ellos no será en jovens vano. Por isso, irmãos, El Señor eu realmente está apelo para preparando un vocês, ejército de irmãos, jóvenes santos. líderes Por das eso, igrejas, hermanos, yo se vocês apelo para não ustedes, enxergaram ainda essa líderes de las ferramenta, iglesias, vamos usar si essa ustedes no ferramenta. vieron todavía Se na esa sua herramienta, igreja ainda vamos a não usar esa tem herramienta. adolescentes, Si en su tem iglesia muitas igrejas que aún no não hay têm adolescentes, mas muchas foram buscar na iglesias rua. que no tienen adolescentes, Então, no tenían, y fueron a la às vezes calle, você sai para fueron a onde buscar, você vai lá, ustedes na rua você salen encontra os meninos para brincando. ver y ver, no hay E por que adolescentes, você não van pode allá en la calle parar a y brincadeira encuentran dos niños meninos e jugando. começar a fazer ¿Y grito por de qué no guerra, puede começar a parar fazer el juego de los inversão? niños y Você comenzar a hacer ganha grito de guerra con ellos, adolescente, hacer é inversión? ponto de partida para você ganhar mais Usted adolescentes. obtiene un Tendo adolescente, irmão, vamos ter dos capitães, e adolescentes, vamos ter intendentes, y vamos teniendo utilizar adolescentes, después vamos a tener capitanes y vamos a tener para intendentes, o vem-ver, y para a vamos a multiplicação, e a utilizar igreja como herramientas da para ven y ve consolidação multiplicación, da y la multiplicação e iglesia consolidação cuida da de la igreja. consolidación Por de isso, eso, irmão, se tem igrejas que multiplicación ainda de não eso. têm adolescentes, Por eso, vamos hermanos, ajudar, si hay vamos iglesias ajudar. Porque que aún no tienen uma igreja que adolescentes, tem vamos a ayudar, adolescentes vamos a ayudar. ajudando, fazendo grito de guerra, Porque una iglesia que tiene nossa reunião adolescentes, será diferente. ayudándolos, haciendo grito de Senão guerra, nós inversión, ficamos muito nuestra reunión será diferente. ficamos muito Si no, no nosotros aún estamos muy en lo vamos convencional, trabalhar, muy vamos tradicional. realmente o Senhor nos deu, Entonces, né? Isso será vamos usado para a trazer usar esa esse herramienta que el irmão Señor nos de dio. volta, tá? Eso Aí, será irmãos, daí usado para frente, para eu traer al Señor de regreso. tempo, né? Que horas são? Ahí en adelante yo no voy a perder Já más estou no tiempo. ¿Qué final, horas son? A ver, estou no final, né? Então, aqui ya diz, estoy al ó, final, ya no. acima de tudo, Aquí porém, dice, tende versículo amor 8. intenso uns Y ante pelos outros, todo, porque o amor tened cobre entre vosotros multitud de ferviente pecados. amor, Irmão, porque el quando a amor igreja cubrirá tem clima multitud de pecados. tem essa realidade Cuando la iglesia espiritual, tiene ese clima irmãos, o espiritual, amor será uma tiene realidad consequência, espiritual, espontânea, el amor de será nós consecuencia todos, não só adolescentes, espontánea todos estamos de todos nosotros, no solo los adolescentes, sino todos inculcando a nosotros, palavra, estar imersão na envolvidos palavra. con Essa esa palabra, traz inculcando o la amor. palabra, Essa inversión en la nos traz a palabra. realidade Esa divina. palabra que nos Essa trae, palavra traz o amor no de solo trae realidad Deus. O divina, amor de Deus, esa quando palabra começa, trae el amor de né, Dios. se El amor de entrar no Dios, nosso cuando meio, o que comienza ele faz? O que o amor de Deus faz? a entrar en nuestro medio, ¿qué hace el amor de Dios entre nosotros? Ela nos cola, Estoy cansado de nos hablar. une, nos conecta, Ella nos une, nos el amor liga nos une, uns com os nos outros, conecta, uns com os nos outros, através liga, do nos amor. une a uno Então, con otros, sabe, por- nos trae não unidad pense a que través isso del está amor. acontecendo, é meramente fazer imersão, pular um pouco, saltar um No pouco. piense Não. que eso que estás Irmãos, isso diciendo es está solamente trazendo hacer uma inversión, realidade saltar divina, y un poco. está No, trazendo o eso amor está de trayendo Deus, realidad vai divina, aumentar está o nosso trayendo el amor de uns Dios, para com os outros. va a aumentar nuestro Antes amor unos con los otros. de entrarmos, irmãos, crer na Antes palavra, a vida da igreja de era entrar a creer en la palabra, la vida de um iglesia pouco de ciúmes, era un um poco, pouco de competição, aún tenía un poco de celos, rivalidade, ou não tinha de competencia, contendas. de rivalidad. Era tão difícil a gente realmente Había o no amar había uns aos contiendas, outros. era tan Fingir que difícil amava, amar uno mas al otro. graças a Deus, irmãos, hoje nós Fingía temos que mais amaba. realidade. E Pero por gracias isso, a Dios nós tenemos vamos hoy amar más com realidad. Y intensidade va a llegar un máxima. tiempo que Nós vamos nosotros amar nos vamos a amar amor con una amar intensidad com máxima. amor intenso uns para com os outros. Nos vamos a amar con Onde amor multidão intenso de unos con los pecados. otros, Irmão, porque el nós amor estamos cubrirá vivendo multitud de a pecados. igreja em Filadélfia, a igreja do amor. Vamos a estar viviendo lo que es la iglesia en Filadelfia, la iglesia del amor fraternal. Hospitaleiros sem murmuração. Y hospedados los unos a los otros sin Chegar nesse murmuración. ponto, Nosotros, nós não hermanos, vamos ser mais aquele que, vamos a llegar. Cuando lleguemos a este punto, no quero vamos a ser receber na minha aquel casa, que só dá dice, problema, só tá, né, tal. no, no Aí quiero vai recibir hermano en mi receber casa, dan adolescente solo em casa, problemas. né, bagunça Aún tudo, recibir come adolescente en tudo. casa. Então, tem que Que preparar bolo, tem que preparar comida, comen cualquier não, tô cantidad, afim hacen de
hacen mucho estorbo. No, hay que preparar torta y qué sé yo. No, yo no quiero hacer ese trabajo, pero cuando el amor crece y vemos el resultado y la consecuencia de la vida que eso promueve, yo creo que todos nosotros nos gustaría abrir nuestras casas. Vamos a aprender y a ser más hospedadores. Y nos va a gustar recibir los hermanos en casa y principalmente a los adolescentes, porque cambia hasta el grupo familiar también cuando hay adolescentes. Nuestras reuniones cambian. Sin murmuración, vamos a parar de murmurar. A veces, Proverbio dice, ¿no? Que es tan difícil que usted vivir con alguien que vive quejándose todo el día. Dice, es como gotera en día de lluvia. Una persona contenciosa, usted llega a su casa, reclama de la empleada, de su hijo, del matrimonio, del trabajo. Imagínese llegar a una casa así. Eso es una tortura. Vivir debajo de ese reclamar total. Reclama a ese hermano, de aquella hermana. Pero ahora nuestra vida cambió. Desde que comenzamos a hacer inmersión en la palabra nos está tomando. No hay más murmuraciones. Servir unos a los otros, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. 1 Pedro 4:10. Entonces, vamos a servir unos a los otros. Entonces, terminó esa época de dueños y de feudos. La iglesia, yo mando acá. Los hermanos tienen que escucharme. ¿Quién quiere ser el mayor? Tiene que ser el que sirva a los otros. Hermanos, ese es el espíritu que la palabra nos instaló dentro de nosotros. Entonces, si queremos ser grandes, tenemos que ser modelo y servir a los demás. Vamos a servirnos unos a los otros conforme al don que cada uno recibió. Usted tiene dones que yo no tengo. No diga así. El hermano Pedro deje que haga todo. No, yo no puedo hacer tu parte. Usted tiene dones que usted recibió, tiene que hacer su parte. Por eso dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios necesita de todos los santos, porque junto con todos los santos, el Señor pueda comprender cuál es el ancho, la altura, la profundidad y el largo del amor de Cristo. Entonces, con uno o dos miembros no tenemos esa noción de la multiforme gracia de Dios. ¿Está bien? Entonces, cada uno es importante. Cada uno es útil en la iglesia. Aquí, solo para terminar, si alguien dice así el versículo 11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Yo quiero decir algo acá. Miren acá. Mire aquí la claridad que tenía Pedro. ¿Quién habla en la iglesia? Nosotros tenemos un concepto. ¿Quién habla en la iglesia? Es el que tiene conocimiento bíblico. ¿Quién? Aquel que tiene elocuencia. ¿Quién habla en la iglesia? Aquel que sabe enseñar a los otros. No. Quien habla en la iglesia dice que hable conforme a las palabras de Dios. Eso significa oráculos de Dios. ¿Qué son los oráculos? Es la palabra de Dios, las palabras que Dios habló. Nuestros adolescentes son los que más hablan con respecto a la palabra de Dios. No inventan otra cosa. Hablan de acuerdo con el oráculo de Dios. Eso elimina, hermanos, toda disensión en la iglesia, facción, división. Entonces tenemos un solo hablar, una sola dirección, tenemos la unidad, unanimidad, el amor se produce, la edificación se produce. Entonces por eso es tan importante. Pedro usó tan pocas palabras, pero dice tantas cosas. Si alguno habla conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da.
Si alguno ministre, hágalo conforme al poder que Dios da, no su propia fuerza. Todo viene de Dios. Si yo hablo, es la palabra que viene de Dios. Si yo sirvo, la fuerza viene de Dios. ¿Eso va a ser para qué? Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio. La gloria no es mía, ni el gobierno, ni el dominio, sino que pertenecen al Señor. Por eso, hermanos, cuando hablamos, es oráculo de Dios. Cuando servimos, es con la fuerza del Señor. Entonces, toda la gloria es solo para Dios. Y el dominio no es del hombre, no es el hombre que gobierna la iglesia, es Dios. Toda gloria y dominio a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Espero que usted haya entendido esta palabra. Vamos a continuar y traer al Señor de regreso. Amén. Entrego tudo, sim sou Sião, pelo reino luto, pela missão, entrego tudo.